Continuamos con En Blanco y Negro. Ingeniero Molina, bueno, ya nos ha contado parte de su experiencia en su vida como deportista, como profesional, parte de esa vida también personal en su matrimonio, que son fruto de ese amor, son 2 hijos y que ha estado siempre acompañado por el Señor. Pero, ¿cómo se involucra usted, por ejemplo, a resolver problemas de educación en el país que ya ve que tanto trabajo hace falta? Hay una frase que a mí siempre me da miedo, y es que el Señor escribe recto con letra torcida, dice. Porque a mí me ha llevado por una cantidad de campos en los que hasta después que miro hacia atrás digo, ¿qué hice? Resulta que cuando me gradué de ingeniero mecánico industrial, habiendo estado trabajando en 2 campos distintos al de mi carrera, pasé a ser gerente de una fábrica de muebles. Tenía que ver con el área industrial mía y me ayudó muchísimo el que yo tenía las habilidades de dibujo. Entonces podía diseñar, conversar con un cliente y diseñar un mueble, dar medidas, elaborar presupuestos, órdenes de producción, supervisión. Era un campo lindísimo. Pero luego fui invitado para participar en un programa que se llamaba Programa de Tecnología Rural, PTR, para poder formar parte de una unidad de apoyo técnico al pequeño agricultor, al hogar rural y a la pequeña empresa rural. Entonces se me invitaba porque sí, usted va a poder ejercer como ingeniero mecánico. Allí es donde entro como ingeniero mecánico industrial a recorrer el país en jeep. Yo recorrí el país en jeep y me permitió Dios conocer todo el país, solo a La Mosquitia no llegamos. Y la primera experiencia que tuvimos era diseñando implementos agrícolas y supervisando la fabricación de ellos. Arados, sembradoras, desgranadoras, bombas para riego utilizando caída de agua poca, bombas de ariete, lo que eran norias, ruedas norias para poder tomar agua del río y por gravedad regar la vega de los ríos, fabricación de silos, entrenamiento a pequeña empresa. Entonces recorrer el país era lindísimo y se me invitó para poder trabajar en un proyecto como contraparte que se llamaba Leña y Fuentes Alternas de Energía, lo cual requería que hiciéramos estudios energéticos de especies maderables locales para poder determinar qué tan eficientes eran utilizados en las estructuras de cocción en los hogares rurales, fogones. Ahí aprendí a fabricar teja, adobe y ladrillo. Y cuando digo aprendí es que era meterse al barro para mezclar el barro húmedo con fibras para poder hacerlo del adobe. Entonces parte de esos componentes era cómo fabricar una estufa que en esos años, en los 80, se llamaba estufa Lorena, de lodo y arena. Y desarrollamos y empezamos a construir modelos experimentales que llevaron a que utilizáramos mucha tecnología apropiada de un grupo inglés que en esa década existía y se llamaba Voluntarios para Asistencia Técnica. Entonces estaba metido en un campo distinto que me fue llevando poco a poco en la parte energética a poder aprender a construir hornos para pan, hornos para ladrillo, hornos para teja, hornos para cerámica, y posteriormente nos introdujo en la parte de energía solar para lo que era deshidratación de granos, calentamiento de agua, calentamiento de ambientes y deshidratación de productos frescos. De la energía solar nos llevó a la energía eólica, a la gasificación. Tuvimos la oportunidad de participar en construcción de proyectos de gasificadores realmente industriales de 30 metros cúbicos, utilizando el estiércol de ganado para producir metano y luego el uso en sustitución de combustibles en motorcitos estacionarios. Pero eso lo hicimos aquí en el país. Y luego la OEA, Organización de Estados Americanos, conoció de la tarea que desarrollaba y me invitó a ser contraparte en un proyecto ya fuera del país como consultor. Yo tenía 24 años. Y entonces el señor me saca del país y me lleva a Costa Rica a trabajar en un proyecto, en una comunidad que se llama Los Chiles. Pocos, yo les digo, pocos ticos la conocen. Es la frontera de Costa Rica con Nicaragua, al norte. Y ahí era para desarrollar proyectos nuevamente energéticos. Y de ahí me invitaron a trabajar en Costa Rica, en Nicaragua,
cuando los sandinistas, estuve trabajando en Nicaragua. Ya para ese momento ya me había casado, ya había nacido Pamela, nuestra hija mayor, y yo decía, ya toqué el cielo, si estoy de consultor, 24 años, ya podía sentirme que podía vivir solo. Pero cuando estaba en ese momento, la caída. Resulta que aquella emoción por las fuentes alternas de energía se perdió en el mundo. Fue cuando la crisis del 79 en el petróleo. Entonces ya nuevamente como que el mundo dijo, no, ya resolvimos el problema ahí. Se subieron precios, se controló la demanda y la oferta, así que ya no hablemos de fuentes alternas de energía. Entonces regresé al país y estando aquí decía, ¿y ahora? Señor, ¿y ahora? Empezar otra vez a recordar de que no eres nada y arranca de nuevo. Y empecé entonces, me acerqué nuevamente al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos, el CIMEC, del cual formó parte, y allí, de estar activo en el colegio, llegaban solicitudes de, necesito un ingeniero para una instalación. Entré entonces otra vez a mi campo, a la parte de ingeniería mecánica, a instalar equipo, bombas, cisterna, calderas, la instalación de equipo industrial para panificadoras. Y entonces dije, bueno, ya arranqué de nuevo. Y estando en eso, me invitaron para poder ser formado como conferencista por una asociación nueva que se llamaba Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras. Y fui entrenado como entrenador. Entonces ya daba conferencias sobre mantenimiento preventivo, administración de tiempo, dirección y control de... Y me fui experimentando al grado que me sacaron de Honduras para dar también seminarios en América del Sur, la Asociación Americana de Gerentes. Nuevamente ya iba en otro campo, que no campo. tenía que ver con la parte de ingeniería mecánica. Pero yo aprovechaba en todas esas consultorías y la oportunidad que el Señor me estaba brindando de ir introduciendo temas nuevos que me permitió formarme como formador de gerentes y de administradores. Y quedé especializándome como consultor gerencial. Y una de las yo daba consultorías a la banca, a la industria, a la pequeña empresa, proyectos internacionales, en la formación gerencial y la planificación estratégica. Cuando esa etapa de mi vida está ocurriendo, la última consultoría que brindamos fue a lo que se llamaba antes el Tribunal Nacional de Elecciones, sobre la parte técnica del proceso, la formación de quienes iban a conducir el proceso electoral. Fueron 6 meses, yo creo que ahí fue donde tomé mayores canas, en la parte de técnica de proceso electoral, desde lo que era, porque era un desorden en esos años, tuvimos que sistematizar mucho, que hoy veo resultados lindísimos de aquella semilla que se sembró, y cambios en el proceso electoral, relaciones gubernamentales con otras instancias, producción de material electoral, las relaciones con las Fuerzas Armadas, locales, todo ese proceso. Entonces, cuando terminé ese proceso, fui invitado por las Naciones Unidas porque era ingeniero industrial, tenía experiencia en la parte electoral para ir a asesorar a Nicaragua cuando las elecciones de doña Violeta Chamorro, que se llamaban las elecciones del siglo. Entonces fui como miembro de la Organización Nacional de Organización de Naciones Unidas para la verificación de elecciones en Nicaragua, un técnico hondureño metido en el tema. ¿Y era el único hondureño que participaba? Sí, era el único porque Nicaragua había prohibido que hubiera participado. En esos años, acuérdense de los sandinistas, había prohibido relaciones con Honduras y menos a nivel al proceso electoral. Pero no sentía tensión el participar en un proceso. La tenía, pero la emoción era... Podía más. Podía, sí. Y la juventud igual, estaba no es que ahora tengo muchos años, pero estoy hablando de los años 90, en 1989, en el 89. Y entonces, gracias a Dios nos fue bien. Y a partir de ahí, regresé al país y dije, bueno, otra vez, como que agarra alas y dice, no, ahora sí, si no fue con Loea, pues ahora con estos organismos voy a tener las aperturas. Ya en ese momento había nacido nuestro segundo hijo, Carlos Andrés. Y ya como familia yo miraba que no podía seguir tomando consultoría, yéndome por 2 meses, 3 meses, que no, ya me quedo en el país. Y recibí una oferta del COEP, una llamada del COEP, que me invitaban a dar una conferencia para motivar a las cámaras de comercio a hacer bien su papel. Entonces les preguntaba, ¿y qué es un buen papel de cámaras de comercio? No, pues que tengan mayor presencia.
Y como yo tenía la formación de consultoría, les decía, ¿por qué no hacemos un diagnóstico? Y elaboramos un plan estratégico. Y así entré al COEP como consultor. Tuve el ofrecimiento para ser entonces gerente de desarrollo organizacional, con la condición de que si surgían consultorías fuera del país, me daban licencia para poder ir a desarrollarlas y regresar al país. Y así fue. Pero ocurrió que hubo el cambio de gobierno, que llegó el licenciado Rafael Leonardo Callejas al gobierno, y entonces lo que para mí era nada más la gerencia de desarrollo organizacional, me llegó a ser el director ejecutivo del COEP. Entonces fui director ejecutivo del COEP y me involucró el señor en lo que era la parte legislativa. Estaba ingresando al país el proyecto de reestructuración de la economía y eso traía una cantidad de cambios en legislación tanto local como de relaciones internacionales y nos tocaba entonces poder manejar esa parte que me lo daba la experiencia de la consultoría gerencial. Claro. Y en ese momento, cuando ya habíamos pasado la primera Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos, primera comisión negociadora del salario mínimo, lo que era la ley de inversión extranjera, lo que era la ley de arancel consular, una cantidad de leyes de mucho peso. Yo llegué a conocer entonces al sector empresarial y al sector laboral. Eran líderes como Paquito Guerrero, con el que daba gusto poder sentarse a conversar por la lucidez que tenía don Francisco Guerrero representando al sector laboral, el abogado Gautama Fonseca, que les representaba en varias negociaciones. Y en ese momento entonces se estaba formando un banco en San Pedro Sula, el Banco del País. Y como yo había tenido en los años anteriores consultoría a la banca, me vinieron a ofrecer ser el gerente fundador de Banco del País aquí en Tegucigalpa. Y les decía, pero yo nunca he estado en banca. Y no importa, pero la gente te conoce. Sí, pero yo de banca no he estudiado, pero la gente te conoce y te podemos... Acepté otra vez ese empujón y ingresé con el equipo que iba a fundar Banco del País. Y empezamos con una oficinita chiquita en el segundo piso de Comercial Ice. Don Bernardo Hirsch nos prestó una oficinita en una bodega. Ahí empezó Banco del País. Y luego empezamos, que ya empleaba entonces mis conocimientos de diseño en lo que fue la remodelación y adaptación del edificio donde iba a iniciar Banco del País. ¿Recuerda dónde inició exactamente la primera? Sí, iniciamos aquí en el Boulevard Suyapa, pegado a Agencias Panamericanas, donde aún se mantiene una agencia del Banco del País. Pero lindísimo, y todavía guardo fotos de mi hijo Carlos Andrés, corriendo donde se estaba construyendo el mueble bancario, cuando íbamos a instalar el autobanco, era el primero que se instalaba en Tegucigalpa, una cantidad de novedades que traía el banco, crear comités técnicos y consultivos, ir a fundar la agencia en Choluteca, ir a negociar local, contratar gente, estudiar la parte legal de la intermediación financiera, crear manuales. O sea, era un mundo de escuela lindísimo. Pero estando en ese proceso y habiendo salido del COEP, el ingeniero Vicente Williams, que había sido presidente del COEP, cuando terminamos la negociación de la ley de instituciones del sistema financiero, que en ese momento yo era vicepresidente de la IVA y el presidente era don Arturo Alvarado. Entonces, terminando la negociación con el doctor Hugo Noé Pino, que era presidente del Banco Central, y el doctor Carlos Roberto Reina, presidente de la República, al terminar la sesión y firmar el documento último, me acuerdo yo, me dice el ingeniero William, quiero invitarlo a cenar. Ah, muy bien, ingeniero, vamos a cenar. Entonces me dice, óigame, quiero invitarlo para que se venga a Futuro, que era Asociación de Ahorro y Préstamo, para que nos ayude a volverla a banco. Mire, ingeniero, yo en eso no estaba. Es decir, de Banco del País sale la oferta para Banco Futuro. Para transformarlo, que era una asociación de ahorro y préstamo a banco. Y le digo, yo he estado en la banca, pero no, pero usted ya, eso ya lo domina. Y creyeron en mí, me hicieron una oferta y pasé entonces a Futuro, Asociación de Ahorro y Préstamo, para transformarla de una asociación que tenía 20 años de estar operando en el país, volverla a banco. Y gracias a Dios le volvimos banco, con sistematización, con un trabajo durísimo. Toda la gente que trabajó en ese periodo puede sentirse orgullosa de lo que hizo, porque realmente se le dio al país una institución financiera muy sólida. Y vuelto banco ya Futuro, es creo la institución con la que más he trabajado en años
con ellos estuve 7 años. Es la que en el COEP no fue tanto, en todos los otros no fue tanto, como que el Señor me llevaba un poquito aquí, otro poquito acá, y vas a ir agarrando en el camino experiencia. Entonces, cuando estaba en ese proceso, la amistad con Ricardo Maduro había nacido en los 80, cuando daba consultoría gerencial, que pude conocer sus empresas, y a él hicimos amistad personal. Y siempre le decía, cuando te metas a política te voy a ayudar, porque en vos sí creo. El día que tomó la decisión me llama y me dice, siempre me dijiste que me ibas a acompañar. Ahora que tomo la decisión, te pido que me ayudes. Don Carlos, hasta ahí he querido llegar ahorita ya para que nos hable de esa faceta, pero vamos a continuar después del corte acá en Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.